Abran sus Biblias en Efesios capítulo 5. Vamos a estar del versículo 3 al versículo 14. Pero voy a leer desde el versículo 1, hermanos, para recordar el contexto que leímos. Antes de leer, quisiera orar brevemente, porque ya oramos varios, para que Dios pueda darnos el querer como el hacer por su buena voluntad a este mensaje. Amado Padre, este mensaje, Señor, es un desafío que la palabra nos da a los que hemos sido trasladados de las tinieblas a tu luz. Por eso te pido que tú pongas tus palabras en mi boca para que el convencimiento no venga de mis argumentos, sino la convicción del Espíritu Santo de andar como hijos de luz. Dame claridad en mis palabras, pero danos la gracia de escuchar tu voz y aplicar el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Efesios 5 decíamos que se podría resumir el andar de los hijos de Dios, porque hay 3 veces que se menciona el verbo anden. La semana pasada vimos anden en amor. Y les soy sincero, hermanos, no sé si les pasó a ustedes, pero es retado muchas veces eres llamado a andar en amor, ¿estás andando en amor? Yo fui retado diferentes formas esta semana a ver si mi vida vivía el evangelio en amor, que dijimos que era la marca distintiva del discípulo. Hoy veremos anden como hijos de luz. Y por más está decir antes de leer el texto que este pasaje nos mostrará un contraste entre las tinieblas, el pecado tremendo que reina en nuestro tiempo, y la vida de luz, a la que somos llamados los que hemos sido trasladados de tinieblas a su luz. Así que con esto en mente, hermanos, quiero que leamos desde el versículo 1 y 2, porque ese es el contexto previo, lo que estudiamos el domingo anterior, hasta el versículo 14. Dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues a causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Muchas veces la iglesia, hermanos, se ha acomodado a vivir de una manera no correspondiente a su nueva realidad. Ya no somos tinieblas, somos luz, pero tristemente la pregunta que surge es: ¿cómo
vivirá la iglesia en este mundo caído? Digo tristemente, porque este mundo está lleno de tinieblas, de pecado, y la lista que se menciona en el versículo 3 y 4 es solo un vistazo de la tremenda decadencia moral que vivimos en estos tiempos. Al preparar este mensaje, hermanos, yo fui grandemente retado a decir: Señor, que mi vida, que la de mi esposa, de mis hijos, y no te estoy diciendo como pastor, como cristiano, sea correspondiente a la gran salvación que he recibido. Se oyen escándalos de personas que destruyen su matrimonio por una inmoralidad, como dice ahí. Personas que destruyen su vida por una avaricia, como dice ahí. Cristianos. En los años 70, y yo voy a decir este ejemplo con temor y temblor, considerándolo, nada más. No porque seamos mejores que estos hermanos, sino para que temblemos delante del Señor. En los años 70 y 80 había un evangelista, voy a omitir el nombre, muy renombrado, muy usado. Algunos llegaron a decir que desde los tiempos del gran avivamiento en los Estados Unidos no había habido un orador tan usado por el Señor como este teleevangelista. Llenaba estadios. Con el tiempo, en su caminar cristiano, fue descubierto que por años él había ocultado una inmoralidad sexual, en donde había sostenido una vida de permitirse pornografía, prostitución y cosas como estas. Cuando él fue descubierto, expuesto, él dijo una frase en donde dice: si bien es cierto que se han dicho muchas cosas que no son 100% verdad, hay suficiente de verdad en lo que han descubierto de mí para yo estar totalmente descalificado del ministerio, porque he vivido una vida doble, una vida de inmoralidad sexual, y he batallado esto casi toda mi vida de adulto. Cuando llegamos a este pasaje, hermanos, debemos de sentarnos y ponernos el cinturón, como dice el piloto del avión, y decir: Señor, háblanos. Porque que el mundo esté en inmoralidades, avaricias, idolatrías, obscenidades, es el mundo. Pero la tesis de Pablo es: si tú eres luz, ya no vivas en tinieblas. O sea, tiene que haber un cambio. Somos llamados a crecer en santificación, dejando de participar de las obras de las tinieblas, porque ahora somos luz en el Señor. Es un llamado a dejar de salir de en medio de ellos, pueblo mío. No se unan en yugo desigual. Está hablando, aquí hay una decisión radical, un cambio radical, no moral, como hemos visto, no en nuestro esfuerzo, sino de los que han recibido luz. Así que quiero que veamos 3 puntos del mensaje, hermanos. El primero de ellos es desenmascarando las obras de las tinieblas. Aquí vamos a ver un listado de pecados que son obras de los que están bajo tinieblas. Nuestro segundo punto es razones para ya no andar en las obras de las tinieblas. El texto nos da razones para ya no andar. Y el tercero es: anden en luz. Así que, ¿ya tienen el cinturón puesto, hermanos? Vamos a entrar a ver qué dice. Versículo 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera, mira esto que tremendo, ni siquiera se mencionen entre ustedes como correspondiente a la vida de los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Da 2 triates de pecados. Los primeros en el versículo 3, que yo los resumiría en inmoralidad. Dice el primero de ellos: pero que la inmoralidad, esa palabra es porneia,
de donde obtenemos nuestra palabra pornografía, nuestra palabra actual, pornografía. Y se refiere a toda inmoralidad sexual. El sexo fue creado por Dios, pero lastimosamente es una de las áreas que Satanás desvirtuó desde la caída, y el sexo se ha convertido en una de las tentaciones, y yo diría en uno de los ídolos que hacen tropezar a muchos hijos de la luz, hacerlos retroceder a las tinieblas. Por más está decir que los hijos de las tinieblas están atados a una vida inmoral sexualmente. Algo más importante recordar, recuérdate que Efesios fue escrito a cristianos. Y si tú te recuerdas Éfeso, ellos tenían el templo de la diosa Diana. Era un templo que, si tú has estudiado un poco de historia o de un poquito, ¿cómo le llaman?, de cultura bíblica, pareciera ser que parte de su culto de adoración consistía en prostitución afuera del templo, donde habían mujeres sacerdotisas o profetisas de Diana que promovían la promiscuidad sexual. Entonces Pablo tiene que escribirles y les dice: ustedes esto eran. Cuando yo llegué a Éfeso, ustedes se acostumbraban a esta vida depravada, pero ahora no lo son. Pero al ver ese contexto histórico de Éfeso, digo, hermanos, ¿en qué difiere nuestra historia y nuestra cultura de Éfeso? En nada. Por el contrario, vivimos la decadencia moral probablemente más grande de toda la historia. Dice que la Escritura, antes de la venida del Señor, de su segunda venida, los días serán como los días de Noé. Los días serán como Sodoma y Gomorra, en donde la inmoralidad va creciendo a tal punto que ya no quedó más remedio que interviniera la mano del Señor con un diluvio o con una lluvia de fuego en Sodoma y Gomorra para juzgar la tierra. La segunda venida del Señor está pronto, es el misterio de la iniquidad. La maldad, dice, irá en aumento, y el amor de muchos se enfriará, hablando de que ya no muchos serán hijos de amor y muchos hijos de luz, ya no habrá muchos hijos de luz. Desde los años 50 comenzó una revolución sexual, según esto nos llevó a la modernidad. Fue una reacción a la severidad, se dice en los Estados Unidos, de la generación previa a la Segunda Guerra Mundial, en donde los hijos se rebelaron y dijeron: yo tengo derecho sobre mi cuerpo, a escoger lo que yo quiero, definir qué es el sexo, definir con quién yo puedo tener sexo, cuándo puedo tener sexo, etc. Por lo cual vivimos en una sociedad porneizada. Hasta antes de los años 50, 60 no habían anticonceptivos, lo cual ahora, pues si es como un método de planeación, yo creo que es buscar sabiduría de Dios, pero como un método para promiscuidad, definitivamente no es apropiado. Esta palabra porneia, mis hermanos, una definición es: todo sexo fuera del matrimonio es pecado. Esto incluye fornicación, adulterio, homosexualismo, pornografía, prostitución, bigamia, poligamia, abuso, etc. Todo sexo fuera del matrimonio es lo que se refiere aquí con inmoralidad, porneia. Y tú vas a decir: ay, pastor, yo hoy traje a mi bebé aquí a oír la predicación y usted con lo que no sale. Hermanos, el mundo nos está bombardeando. Y esto comenzó en Edén.
La tergiversación del sexo, dice Romanos 1:21, o la tergiversación de la inmoralidad, empezó porque cambiamos la verdad por la mentira. Porque Eva fue seducida por Satanás y Satanás le dijo, con que Dios ha dicho. Cuando tú piensas de que esto es una mentira, la palabra de Dios, cuando tú dudas de la existencia de Dios, entonces entra el pecado. Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador. La inmoralidad sexual es por haber cambiado la gloria de Dios por una mentira. Entonces Dios entregó al mundo como juicio a la lujuria de sus corazones. Vivimos en el tiempo en donde si bien tuvimos la pandemia del COVID, ahorita hay una pandemia tremenda de divorcios por causa del adulterio. Es más, esto no está lejos. La pandemia llegó a la iglesia. No me refiero a la iglesia Gracia Soberana. Te aseguro que tú conoces un creyente que ha fallado en una inmoralidad. Si todos aquí, 200 personas, conocemos a un creyente que ha fallado, las estadísticas dicen de que del 100% de los divorcios, 49% son de personas que profesan ser creyentes también. No tengo el dato exacto, pero me pareció que en la reunión de hombres mencioné que 80% de los hombres que profesan ser creyentes se han visto envueltos en pornografía. Lo quieren ocultar. El adulterio, mis hermanos, es una relación con otra persona emocional, física o textualmente, hablando de textos, que no sea tu cónyuge. La fornicación es sexo antes del matrimonio. El homosexualismo es inmoralidad sexual entre dos personas del mismo sexo. La Escritura dice que contra este pecado no se puede como combatir o como echarle ganas, sino que entre los dos pecados que menciona la Biblia de huir es de la idolatría y de la fornicación. Dice 1 Corintios 6:18, huyan de la fornicación. Todos los pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Porque mucho creyente dice, yo te glorifico, Señor. Sí, pero también en tu cuerpo. Algo hermoso ha sido tergiversado por Satanás. Recuerdo en una de mis primeras consejerías que di como pastor a unos jóvenes que se iban a casar, que dice, yo no entiendo cómo dices que una persona puede tener intimidad y tener ahí en medio la presencia de Dios. Para mí la intimidad es algo muy, muy sucio. ¿Sabes por qué pensaba así él? Por su pasado. Porque Satanás nos ha hecho creer que eso es pecaminoso, es sucio. Se tiene que hacer a ocultas. Cuando una persona comienza a ocultarlos,
las claves de teléfono de su cónyuge. Mi esposa tiene acceso a todas mis cuentas bancarias, que no tengo nada más que deudas, hermanos, más que cobros. A todas mis correos, que nomás tengo promociones. Porque estamos llamados a andar en luz. Este no es un pecado con el que se puede coquetear. Es de huir. Es de pensar que es un perro feroz que nos va a destruir. Empieza como un bocadito dulce. Y las personas que han caído en este pecado, todas son buenas personas que probablemente amaban a Cristo, pero descuidaron el ver qué tan peligroso es. Por eso estamos, punto 1, desenmascarando las obras de las tinieblas. Dice Proverbios 6:32, el que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará. No dice que lo corran de la iglesia, que nunca más vuelva a cantar una alabanza, que nunca más vuelva a servir. No, pero la afrenta, y creo que estos pasajes de advertencia, lo que están en la Biblia, están con el propósito para que uno tiemble y diga: Señor, yo no quiero toda mi vida llevar una afrenta por un bocadillo apetitoso en ese momento. Y definitivamente podríamos tener toda la predicación sobre este pecado y formas de huir y resistirlo, pero tenemos que avanzar, obviamente. Esta es una de las obras de las tinieblas. Pues sí quiero decir algo, hermanos. Si alguien aquí, el Espíritu Santo, nada más el Espíritu Santo y la predicación de la palabra le da convicción, y tú por alguna razón te ves convicto de pecado, de inmoralidad, en cualquier tipo sea yo te quiero decir que hay gracia también para los inmorales. Y hay gracia si tú, siendo cristiano, has fallado, y la forma de ser libertado es una confesión sincera primeramente a tu Padre, en segundo lugar una confesión a las personas que has ofendido, y en tercer lugar necesitas la ayuda del Espíritu Santo y de la iglesia. Yo te quiero pedir que nosotros queremos una comunidad del Evangelio. Si alguien aquí ha caído y está camino al Seol, como dice en Proverbios, por favor ven, arrepiéntete con el Señor y busca ayuda en tu iglesia. Hay gracia. Que este mensaje no sirva para que te haga más para atrás, para que te escondas. Leíste que dice: el que está en oscuridad se esconde. El que está en luz dice: Señor, ayúdame. Y si no has caído, que el que crea que esté firme, dice la Escritura, mire que dependa de su Señor, le diga: Señor, guarda mi matrimonio. Ora por los matrimonios de la iglesia, soltero, hermana mayor, viuda, sola. Ora por los matrimonios. Ora por los jóvenes para su castidad, aunque te tilden de ridículo, señorita, en las universidades, joven, porque ¿a poco tú no haces lo que hacemos todos? Tu castidad es por el Señor. Dice que cuando aquella gran multitud de 144,000 que seguían al Cordero eran vírgenes y castos que seguían al Cordero. Y decíamos, cuando estuvimos en nuestra serie Apocalipsis, pensamos que se refiere a la iglesia que anda en santidad. Dios no diseñó la unión libre, no diseñó la bigamia, poligamia, no diseñó la unión entre el mismo sexo. Dios diseñó el matrimonio. Así que si tú estás en unión libre, también es un tiempo para dar un paso delante de Dios y decir: ¿por qué un creyente no se ha de casar? Segundo pecado, impureza. Y voy a ser muy breve porque pues ya dediqué tiempo. Prácticamente es toda inmundicia. Todo lo opuesto a lo puro. Ahí está en el versículo 3, toda inmoralidad y toda impureza.
perversidad de pensamientos. Creo que en este contexto no solo habla de lo perverso sexualmente, sino toda su suciedad de pecado, desenfreno. Pregúntale a las personas que han salido de un mundo de drogadicción, de vicios, de mafia, de ser personas que andan en cosas negativas. Ellos se refieren a su pasado como inmundicia. Nuestro mundo es sucio, hermanos. Y eso es lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Nuestro pecado de la humanidad fue sobre Él y el pecado va a ser juzgado justamente. El tercer pecado que menciona en el versículo 3 es avaricia. Avaricia es todo deseo desmedido. En este contexto parece que el deseo desmedido por lo inmoral. Estamos hablando de una avaricia de querer tener más placer. Muchas personas caen en la inmoralidad sexual porque buscan satisfacer sus deseos. Son personas que probablemente desde niños cultivaron el no poder decir no a los apetitos de la carne. Hermanos, cuando tú sientas tentación de la avaricia, muchas veces no digas, es que si yo trabajo bastante, yo me lo puedo comprar. Claro, yo sé que puedes. Un postre más, unas horas más de dormir. A veces puedes, pero a veces necesitamos crucificar la carne con sus pasiones, porque una costumbre, dicen los psicólogos que al hacer un hábito se tiene que tomar unos 21, 22 días haciendo lo mismo. Si tú estás habituado a decir sí a todo lo que te pide tu carne, hermano, estás frito. Y por eso es que a los padres, escúchenme, padres de niños chicos, hay cosas que no son pecaminosas en sí, pero tenemos que decir no. Hasta aquí, esta es la hora de dormir, hasta estas horas, este es el tiempo limitado para jugar, este es el tiempo para ver tele. Porque pulimos, dice el doctor Tripp, sus ídolos, diciéndole, sí, tú haz lo que quieras, cuando él sea grande. Si él no supo aprender a decir que la avaricia es un deseo desmedido, hermanos, este niño va a sufrir consecuencias. Mira, una definición de lujuria es cualquier deseo excesivo que rebasa los límites establecidos por Dios. La lujuria sexual es ese antojo en mi corazón que repudia a aquellos hechos a imagen de Dios y los rebaja a lo que yo puedo obtener de ellos para saciar mi corazón. Dice el pastor John Piper. Es un deseo desmedido. Y en la Escritura, hermanos, la avaricia, que es apenas, vamos en la tercera obra de las tinieblas, siempre en el Nuevo Testamento dice que la avaricia es idolatría. Versículo 5, ahí mismo, dice, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra. Colosenses 3:5 dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Por qué la avaricia es idolatría? ¿Sabes por qué? Porque ya no adoramos templos, piedras, estatuas. Pero cuando tú deseas algo que no está establecido en los límites de Dios, lo que tú estás diciéndole a ese deseo es, y va a sonar feo, porque hasta se siente irreverente, pero tú le estás diciendo a esa cosa, tú eres mi Dios. Si tú tienes esta expresión en tu vida, esto se lo aprendí al pastor Abelardo Muñoz, allá en Ciudad Juárez, que quiero mucho, él dice, si hay algo que tú no puedes dejar de hacer, dejar de amar, dejar de pensar en ello, es tu ídolo, no te engañes. Yo estoy dispuesto a perder mi matrimonio, pero mi trabajo no lo dejo. Bueno, bienvenido a que eres un idólatra, tu trabajo es tu ídolo. Yo voy a hacer lo que sea porque mis hijos tengan este futuro que yo no tuve, y si es necesario hacer cosas pecaminosas. Las riquezas son tu ídolo.
¿Cómo es posible que hay personas que digan, yo estoy dispuesto a dejar a mi mujer porque yo la amo a ella, a la mujer extraña, la que no es la madre de tus hijos? Discúlpame, eso no es amor. Eso se llama pasión concupiscente, dice 1 de Tesalonicenses 4. Yo sé que a veces las esposas que han pagado el precio, que te han aguantado a ti, que han tenido tus hijos, a lo mejor ya no estén tan esculturalmente, físicamente como aquella mujer extraña, pero no digas que la amas. ¿Sabes lo que estás diciendo? Yo soy avaro, idólatra. La avaricia por el dinero, raíz de todo mal es el amor al dinero. La segunda lista de pecados, versículo 4, son pecados en nuestras relaciones, de cómo las tinieblas, cómo vive una persona en tinieblas. Mira el primero que dice obscenidades. Tampoco, o sea, así como no debe de haber inmoralidad, tampoco hay obscenidades, ni necedades, ni groserías. Otro triate de pecados. Obscenidades son conducta indecente, sucia, vulgar u ofensiva. Un día de estos estaba con mis 3 hijos menores de 10 años y estaba con otra pareja cristiana con 2 niños menores de 10 años y de repente comenzó a sonar una canción totalmente obscena. La cosa más explícita que yo he oído en toda mi vida de 45 años que tengo en esta tierra. De un cantante que es el más reconocido, renombrado, vende zapatos, ropa de su marca. Él es como una gran estrella. ¿Sabes por qué es estrella? Por cantar obscenidades. Obscenidades que Pablo nos dice, si tú ya eres luz, ¿qué tienes que andar haciendo? Oyendo esas canciones, bailando esas canciones. La otra hermana, la otra madre de familia fue con el propietario del local y le dijo, oye, solo me hizo señales a mí, oye, están nuestros hijos. Y hermanos, el problema no es en sí la música como arte, ya que tendríamos que irnos de este mundo, no es en sí el cine, no es en sí la televisión, el YouTube, las plataformas. El problema es que Satanás tiene su agenda y usa la música, usa los medios, usa el mundo para distraernos. Y muchos de nosotros decimos, yo quiero que mi hijo crezca en el Señor, y le damos 15 minutos de devocional, que se nos van de los 15 minutos, 14 minutos, a mí se me van así. Siéntate bien, por favor abre tu Biblia, que te sientes bien, te dije. Silencio el otro, que tengo sed. Ya saben cómo son los que son padres de niños chiquitos. 15 minutos de devocional porque quieres que ame a Cristo, pero también provees para sus ídolos, comprándole cosas que son obscenas, dejando niñas menores de edad, cuando claramente en la descripción dice esta plataforma o red social es para mayores de 18 años, niñas de 7 años con plataformas y redes sociales, niñas de 11 años bailando indecentemente. Y hermanos, van a decir, si eres nuevo, qué legalista ese señor, no vuelvo a ir a esa iglesia. Hermanos, tendrías que venir y escuchar que por años, no estoy regañando yo a nadie, hermanos, pero gloria a Dios por la predicación es positiva. Si no hablamos de la inmoralidad, de las obscenidades en este pasaje, ¿cuándo lo vamos a hablar? La inmodestia. Hermanos, si los hombres batallan con la lujuria, hermanas amadas, yo no puedo decirles el largo, el corto, eso seríamos una secta, una religión. Pero en la Biblia es claro que la mujer se vista con pudor y modestia, con decoro, para no ser de tropiezo a nadie. A lo mejor, yo sé que ustedes son hermanitas lindas que dicen, yo no me he visto para tropezar a nadie. Yo sé, pero es que nuestra moda es tan inmodesta ahorita que ya ni sentimos los estándares. Luego de obscenidades dice necedades. ¿Sabes qué es la traducción? Tonterías. Creo que cuando se escribió esta carta, ¿cómo se iban a imaginar los santos de Éfeso que íbamos a vivir en un año 2023 en donde somos especialistas en crear cualquier tontería del mundo?
Estamos gastando millones en el entretenimiento ridículo que desvirtúa la imagen de Dios en el hombre, en la imagen de la mujer. Yo no tengo nada en contra del entretenimiento y por favor, yo le pido al Señor, yo no quiero ser un hombre amargado. El Señor quiere que seamos graciosos, quiere que seamos de buen humor. De hecho, el pastor que me enseñó en el colegio de pastores decía, yo creo que es un don las personas que tienen un buen humor. ¿No es cierto, hermanos? Pero un humor que glorifique a Dios. Y decía este pastor, si tú no tienes buen humor, por favor no hagas chistes en el púlpito. Si no tienes el don, decía. Así que yo, por eso es que a veces, hermanos, me hago el seriecito, porque creo que no tengo el don que tienen otros para hacer reír a las personas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando mi niño nació y empezó como a hablar, él quería como ser gracioso. Ese es un humor inocente. Pero lo que tú ves ahorita, burlarse de cosas serias, burlarse de la Biblia, y literalmente a veces siento que los cristianos toleramos la silla de los escarnecedores y no nos damos cuenta. Porque el otro término que dice es groserías, son bromas groseras, chistes pornográficos. Y aquí pareciera que es alguien que tiene la avidez o la capacidad para tenerte seducido con sus bromas en una mesa. No solo son malas palabras, sino cosas que son en contra de la luz. Y yo quiero decir algo si nos visita. Yo de verdad no comulgo con el legalismo. De hecho, le he pedido a la iglesia, convivan con los no creyentes. Siéntense con ellos a sus mesas, vayan a los cumpleaños, vayan a las fiestas para que seamos como Cristo, para que seamos luz. Pero si bien he dicho eso, llego a estos pasajes y recuerdo a Jeremías que le dijo, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Yo voy a cumpleaños de personas no creyentes y con mucho gusto y espero que puedan ver algo diferente en mí y en mi esposa. No estoy ahí haciendo caras ni que qué religioso hay música, ya me voy a levantar, no. Pero llegan momentos en donde me doy cuenta que lo que está aconteciendo ahí es que se está alrededor del alcohol, de los vicios, de la música sensual. Y digo, ¿qué tiene que estar haciendo un creyente? Si ya no evangelicé, si ya no estoy ganando a nadie para Cristo. A lo mejor lo único que puede seguir sirviendo es porque es un puente en donde digan, mira, esta persona en medio de este mundo sigue siendo diferente. Pero Pablo dice, en lugar de esas inmoralidades, impurezas, avaricias, groserías, si tú tienes tu Biblia Reina Valera, dice truanerías. ¿Te recuerdas? Y no hayan truanerías. Y yo digo, pues, ¿qué es truanería? Truanería es donde obtenemos un truán. ¿Se acuerdan quiénes eran los truanes? Que es como un bully, se diría hoy. Una persona que con sus palabras ofende, es burlón. Dice, ustedes ya no eres burlador, ya no eres ofensivo, ahora eres hijo de la luz. Mira conmigo ahí mismo en el versículo 4. Ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Entonces, ¿qué debe de haber en nuestras conversaciones, hermanos? Gratitud, o sea, predicar a Cristo con una vida transformada, decir, gracias al Señor que tenemos comida, gracias al Señor que tenemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, gracias Señor que tengo esta prueba. Se llaman eucaristías. En lugar de groserías, eucaristías. Y en griego es bien interesante que es como una palabra que es en contra. Entonces, por decir, es como un dicho que se dice Pablo, en lugar de groserías, gratitudes. Por más está decir, hermanos, que el lenguaje soez debe de ser descartado de la boca de los creyentes. Yo sé que algunos van a decir, pastor, ¿y usted cree que ya después de tanto año yo no sé eso? Bueno, no sé si lo sabes, pero hay mucha gente también que es recién convertida. Tu lenguaje soez debe de ser cambiado como, en lugar, acciones de gracias.
Segundo punto. La razón que Pablo nos da para no andar en las obras de las tinieblas. Nos da 3 razones. Versículo 5, la primera razón, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, lo vuelve a citar, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguna de estas personas tendrá herencia en el reino de Dios, hermanos, y eso nos debe de ocasionar 2 cosas en nuestro corazón. Por un lado, temblor. Por un lado, temor. ¿Por qué? Este pasaje ha sido mal interpretado por muchos y dicen, si alguien cae en una inmoralidad, entonces pierde su salvación. No está diciendo esto. Está diciendo que si alguien es impuro, es inmoral o avaro, quiere decir su naturaleza no ha sido regenerada, el problema de esa persona es que no va a entrar al reino de los cielos. Y por lo tanto lo que está diciendo no es si pierdes tu salvación o no, más bien está diciendo ustedes ya no son así, entonces ustedes no se preocupen. Ustedes no van ustedes sí van a entrar al reino de los cielos, pero deben de temblar, y esto es lo que yo diría. Y hermanos, examínense de corazón. Si hay alguien que toda su vida de cristiano, voy a poner comillas, sigue viviendo en inmoralidad, en impureza, en avaricia, es decir, no hay cambio en su vida, probablemente es un convencido, pero no un convertido. Porque tenemos que hacer esta distinción. Hay personas que dicen, mira cómo cayó aquel que era 30 años de cristiano, tenía 2 hogares y ahorita lo descubrimos. La pregunta es si realmente era convertido. Porque nos debe de hacer temblar si tú estás aquí presente y vives como un inmoral, porque no heredarás el reino de los cielos. Estos son los que llegarán un día, Señor, Señor, si yo tocaba en la alabanza de Gracia Soberana. Perdón ese ejemplo. Porque no estoy pensando en ninguno de ustedes, hermano. Voy a ponerme yo de ejemplo. Señor, Señor, si yo predicaba, yo evangelizaba, si mi vida no da el fruto de conversión, probablemente nunca fui. Ahora, esto no es para que todos aquí salgan, pues no soy porque caí. No, porque no dice el que cae en una inmoralidad. Nuevamente, si tú has caído en uno de estos pecados, hay gracia, hay arrepentimiento, hay perdón. Pero ya no estás destinado a vivir toda tu vida así. No solo hay gracia, arrepentimiento y perdón, hay victoria. El lujurioso puede ser casto por la gracia de Dios. Recuerdo un pastor, un amigo mío que me decía, yo fui lo más tremendo de mujeriego que te imagines, hasta que conocí a Cristo. Me tuve que ir de retiro, porque eran unas pasiones tremendas, mi pasión por ser mujeriego, hasta que el Señor me libertó. Y por la gracia de Dios, yo he podido ver la trayectoria de ese hombre, fiel, guardado, casto. Nunca le he visto ni siquiera una mala mirada a una mujer. Solo amor para su esposa. ¡Wow! Es la obra del Evangelio. Pero lo otro que debe de causar leer el versículo 5, hermanos, y soy bien sincero, esto causaba en mí. Tus amigos, tus familiares que son inmorales, pecadores, así es el mundo, ¿no es cierto? Así son. Probablemente ahorita al salir tengas una comida y vas a encontrar con gente así. ¿Sabes lo que debe de ocasionar a ti? No solo temblor que tú seas genuino, sino carga por los perdidos.
Y saber que tu amigo que está viviendo una vida promiscua, él no va a heredar el reino de los cielos. Hace probablemente 25 años conocí a un pastor que me impactó mucho su vida, porque él a raíz de leer este texto y su pasaje paralelo, 1 Corintios 6:9, dice: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen de engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Eso es la iglesia. Esto fueron algunos de ustedes. Ahora ya fueron limpiados. Este amigo pastor, al leer este pasaje, lo que puso el Señor es una carga evangelística tremenda, que dejó su trabajo siendo un alto ejecutivo de un banco, y nosotros yo soy salvadoreño, él decidió irse a la ciudad que estaba más atestada, probablemente una de las ciudades más atestadas de las pandillas conocidas como maras, de drogadictos, de borrachos, porque en su mente y en su corazón él no podía escuchar esta palabra, decir: es que los idólatras, los homosexuales, los afeminados, los avaros, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Deja su prominente trabajo, se va a esta ciudad y comienza a buscar perdidos. Esto no lo leí en un libro, esto yo lo conozco personalmente, conozco a sus hijos y a su viuda, porque ya falleció. Deja todo, va, y una de las historias más renombradas es que llegó con el jefe de la pandilla. Ellos le llaman clicas a los lugares donde se reúnen estos pandilleros de las maras. Lo abrazó como un hijo, casi como la historia de David Wilkerson con Nicky Cruz. Este hombre fue convertido, camina con el Señor, el pandillero, sus hijos son creyentes. Lo llevó a su casa, lo adoptó como hijo, le ponía sus zapatos, le daba de su comida que comían sus propios hijos, al jefe de la pandilla. Una ocasión lo acompañé porque me dijo que íbamos a ir a un lugar donde estaban las personas más drogadas. Me dijo: voy a ir por una muchacha que ya le compartí el evangelio, pero que ha vuelto a recaer. Hermanos, yo iba temblando. Es como en las vías de un tren, a donde está todo el desagüe de aguas negras, como un canal. Ahí encontramos una muchacha que aparentemente tenía como 28 años, estaba totalmente delgada, totalmente canosa por falta de vitamina, adicta a la heroína. Nomás fue a evangelizarla, porque en su mente estaba esta expresión: los borrachos ni los adictos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, no es que los que estamos en la iglesia, ay, somos los buenos, los santos, y aquellos son los perdidos. No, estamos en este mundo para hacer luz. Segunda razón es porque estos pecados atraen la ira de Dios. No solo que ellos que no heredarán el reino de los cielos, sino que son hijos de ira. Que nadie les engañe con palabras vanas. Versículo 6, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El pecado será juzgado justamente. La ira de Dios no es un desenfreno, no es una pasión, es la justa indignación y castigo por el pecado. Y si tu hijo, tu marido, tu primo, tu padre está en estos pecados, clama al Señor misericordia, porque tú ya fuiste librado de la ira, pero esa persona está bajo la ira de Dios y un día se enfrentará ante el trono de Dios. Y toda la ira que cayó en Jesús será sobre aquellos que no han creído en Él. Hermanos, por la gracia de Dios nosotros hemos sido librados de la ira de Dios,
Pero hay personas que necesitan oír este mensaje. Dios te quiere librar de la ira venidera. Tercera razón. Es inconsecuente que un creyente siga viviendo de esta manera. Porque dice versículo 8, antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. No puede decirse de un cristiano que sigue viviendo así. Antes era eso, ahora ya no lo es. Por lo cual, mis hermanos, quiero concluir con el tercer punto, y es ese. Anden como hijos de luz. Dice el versículo 9, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice que las otras son obras de las tinieblas y menciona varias, pero el fruto de la luz, no dice los frutos de la luz. Lo que está diciendo es que el nacido nuevo tiene una nueva raíz. Las tinieblas dan obras. El cristiano da un fruto, el fruto del Espíritu. Aquí le llama el fruto de la luz. El fruto de la luz consiste, dice, en toda bondad, justicia y verdad. Ahora, ¿qué está diciendo? El cristiano vive justa, santa y piadosamente. Vive el cristianismo. Y ese creo que es el resumen de lo que les he dicho hoy, hermanos. Este es el resumen del mensaje. Si tú has nacido de nuevo, es incongruente que tú sigas viviendo en tinieblas. Vive como el hijo de luz que ha sido adoptado por Cristo. Dice 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de tu salvación es que con tu vida alguien diga, wow, qué transformación tan grande Dios hizo en Roberto. Que no era aquel mentiroso. Sí, ya no. ¿Para que me aplaudan a mí? No. Para que al ver la obra de Dios crean en un Dios que salva, restaura, transforma, santifica y nos llevará a su gloria. No, seamos consecuentes con lo que predicamos, con lo que vivimos. Jesús dijo en Mateo 5, estas mismas palabras que Pedro y Pablo repiten, se las oyeron a su maestro. No se están inventando teología ellos. En el mejor sermón de toda la historia, en el Sermón del Monte, Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Y mira, lo mismo que dijo Pedro, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Iglesia, queremos ser luz en un mundo caído. Queremos que nuestros matrimonios honren a Dios. Queremos que nuestros hijos honren a Dios. Queremos que nuestras acciones buenas honren a Dios. No por mérito, no por legalismo, no por salvación, no por justificación, sino que por cuanto ya fuiste amado, salvado, justificado, que así brille tu luz delante de los hombres. Quiero concluir el mensaje diciéndote esto, hermanos. Este mensaje es para responder. Y la respuesta es bien sencilla. Se llama arrepentimiento. Si tú has sentido que alguno de estos pecados te compete a ti, yo no te voy a pedir que pases al frente, no te voy a avergonzar de esa manera. Ponte a cuentas con el Señor. Si tú eres luz, vive en luz. Dice
más adelante que no se puede esconder, que cuando la luz viene todo es manifiesto. Si tú tienes una vida oculta, no estás en arrepentimiento. Que está arrepentido, confiesa. Dice, esto fui, he pedido perdón y asumo las consecuencias que tengan que asumir. Señor, líbrame y ayúdame. Entonces quiero dar oportunidad que respondan, hermanos. Quiero pedir a Zach, al equipo de alabanza, si pueden pasar. Y solo la obra que el Espíritu Santo puede hacer. Con respecto a los pecados morales, hermanos, creo que se necesita apoyo de la iglesia. Te animo que si tú te sientes redarguido, primero que nada le pides perdón al Señor y si has ofendido a tu cónyuge, Pero en segundo lugar, que busques ayuda con tus líderes de grupo de casa, con un hermano o hermana madura de la iglesia que no te va a juzgar. No queremos ser esa iglesia. Si eres un soltero, una soltera, y estás siendo tentado, busca ayuda con otro hombre, otra mujer piadosa. Además está decir, yo estoy a tus órdenes, pero no soy el único que te puede ayudar. Primero es el Espíritu Santo, hermanos. Y en segundo lugar, es la iglesia. Yo sí me sentí muy retado a vivir como Cristo. Creo que ahí se entiende por qué nos dijo, sean imitadores de Dios. Entonces, ¿tú te sientes retado de la misma forma? Vamos a orar. No, nuevamente no voy a pedir a nadie que pase al frente ni nada. Responde ahí en lo privado. Dile, Señor, perdóname. Estoy más absorbido de este mundo de lo que yo creí. Por aquí tenía un versículo. Con ese podemos terminar. Pónganse de pie y lo leemos todos. 2 Corintios 6:14 dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues qué asociación tiene la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión? Ninguna. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, responde a la palabra. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.